Queridos amigos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un abrazo cariñoso desde su programa, por supuesto, para informarle, para darle información de la buena, garantizada, porque aquí tenemos los actores de las cosas que están pasando en nuestro país. Estamos en este jueves, que por supuesto ya es un jueves medio viernes, le digo yo, porque hemos visto una cantidad de personas cargando gasolina, preparándose para el carnaval, gente que se está trasladando a Oruro y por supuesto mucha gente que está organizando también estos días de feriado aquí en donde le toque, en la ciudad donde le toque. Así que así está la agenda de este día jueves, por supuesto temerosos también por las lluvias. Anoche en la ciudad de La Paz llovió prácticamente toda la noche y por supuesto eso nos preocupa porque obviamente hay lugares todavía bien deleznables y bien poco resistentes a lo que significan estas edificaciones que no están tan bien planificadas. Entonces, bueno, hemos estado así. Mañana ya es un día viernes digamos de carnaval, porque ya es el horario continuo y por supuesto ya la agitación se siente en toda la gente que está preparándose para estos 4 días de carnaval. Nosotros tenemos información interesante. Quiero decirle que a esta hora de la tarde ya nos toca por supuesto revisar qué es lo que están diciendo los medios nacionales de información. Vamos a la agenda nacional, revisar una miradita a los periódicos y las agencias. Vamos a ver qué dice la Agencia Boliviana de Información. García Linera, debate de pacto fiscal debe garantizar plan de gobierno, modelo económico y agenda 2025, dijo el vicepresidente en una conferencia de prensa. Vamos al próximo titular. Contraloría detecta daño económico de bolivianos 71 millones en fondo indígena. Señala que 169 proyectos no tienen el cierre, pero recibieron el 100% de los recursos solicitados. Esta es la información que nos trae como principal el periódico Página 7. Vamos al siguiente titular. Los tiempos de Cochabamba, Contraloría detecta daño económico de 71 millones en el fondo indígena. Ahí está el Contralor Hervas, que por supuesto hace esta revelación. Vamos al periódico La Razón. Contraloría detecta daño económico nuevamente de 71 millones en el fondo indígena. Contralor General del Estado, Gabriel Hervas, informó que el daño económico ya fue denunciado al Ministerio Público dentro de un proceso que incluye a Elvira Parra, Daniel Zapata y Marco Antonio Aramayo, quienes fueron directores del Fondo Indígena entre los periodos del 2010 y 2013. El País, vamos a ver qué es lo que dice este periódico que está más al sur del país. Ministro investiga posible red de tráfico de órganos en Bermejo. Herbol Digital dice, Fondo Indígena dio más de bolivianos 140.000 millones para proyectos que no concluyen. Tras conocerse estas irregularidades, se inició un proceso penal por daño económico al Estado contra los exdirectores ejecutivos del Fondo Indígena, Elvira Parra de las Bartolinas, Daniel Zapata del Pueblo Guaraní y contra el actual ejecutivo Marco Antonio Aramayo de la CIDOB. El Potosí se agrava deterioro del cerro y puede colapsar. La montaña se tragó la plataforma del hormigón aligerado que se vació con el fin de estabilizar la cúspide. Así que esa medida no sirvió de nada. Correo del Sur dice, Evo no quiere limitar debate a repartir recursos. Se instala el Consejo Nacional y en Sucre piden participación. Se viene un ajuste a la ley de autonomías. El Deber de Santa Cruz dice, hallan millonario manejo irregular en el fondo estatal. El daño económico llegaría a 144 millones de bolivianos. Se evidenció una total falta de control sobre proyectos por los que se pagó adelantado y no fueron ejecutados. El periódico Cambio dice, García Linera señala que debate de pacto fiscal debe garantizar
Agenda Patriótica 2025. El vicepresidente dijo el jueves que cualquier debate sobre pacto fiscal debe garantizar el plan de gobierno para la gestión 2015-2020, el modelo económico vigente en el país, el cumplimiento de la Agenda Patriótica 2025, que son pilares fundamentales de la agenda nacional y del gobierno, por supuesto. Permítame una pausa bien cortita, luego vamos a estar hablando con diputados aquí en esta tarde de jueves, esta tarde de febrero. Bueno, en esta noche los hemos invitado a flamantes diputados porque, claro, están empezando una nueva gestión. Claro que don Javier Zabaleta ya no es tan flamante porque ha estado en la anterior gestión. Buenas tardes, Javier. Tardes. Buenas tardes, don Wilson, y también don Hugo Sandoval, que es vocero del MNR, y a don Wilson Santamaría, que es de Unidad Nacional, Unidad Demócrata. Unidad Demócrata, ¿no? Bueno, hay una confusión ahí, ¿no? Lo que pasa es que Unidad Nacional es parte de una gran alianza con el Movimiento Demócrata que conforman la sigla y la alianza Unidad Demócrata para la elección de octubre, que ha concluido en términos jurídicos el 12 de octubre, pero que se mantiene vigente en la Asamblea Legislativa. Bien, comenzaremos con Wilson Santamaría, como no, para hablar un poco de qué es lo que está pasando en la Asamblea Plurinacional. Es decir, el MNR era parte de la alianza, y aparentemente ahora ya no es parte de la alianza. Culpan a eso también a otros actores. Vamos a ver qué es lo que está pasando. A ver, cuéntenme de lo más, simpático el tema. A ver. Unidad Demócrata, como te manifiesto, es una alianza que está conformada por varias fuerzas en todo el país, y el costo de la unidad tiene desde luego que darse luego de algún tiempo. No pensamos que iba a ser tan rápido aquello. Pero, bueno, en cumplimiento de lo que está establecido en el reglamento, hemos dedicado las primeras sesiones a la conformación de la directiva. Esta semana debería concluirse con lo de las brigadas. Y hemos pasado por unos pequeños conflictos en el tema de la conformación de comisiones y comités, porque inicialmente presentamos una plancha en consenso con la segunda minoría, que es el PDC, en la que habíamos acordado quiénes iban a ocupar esas representaciones bajo criterios de alternancia, representación regional y otros que establecimos de forma interna, pero el MAS, en ejercicio de los 2/3 que tiene, de la abrumadora mayoría que reconocemos, pero que no da derecho a incumplir las reglas establecidas en el reglamento, ha escogido a quienes promover para dirigir la Comisión de Autonomías particularmente y los comités, ¿no es cierto? Y como conclusión han terminado diputados del MNR apoyados por el Movimiento del Socialismo ocupando estos espacios, sobre los que inicialmente hemos emitido algún criterio, pero es política y desde luego el aporte al país no pasa por ocupar un espacio de representación en un comité o una comisión, por tener funcionarios o tener unas peguitas que parece ser la lógica de algunos, sino tenemos una mirada mucho más ambiciosa, ¿no? Esta apertura que el gobierno ha mostrado sobre el pacto fiscal es para nosotros una buena señal en la que vamos a contribuir porque tenemos propuesta específica sobre este tema, sobre el tema de la justicia. Entonces hemos decidido resolver eso de forma interna y volcar la página para abocarnos a dedicarnos a lo que la gente nos ha elegido, que es legislar. Diputado Santamaría, ¿están enojados? Particularmente yo veo, son las cosas que la política trae, pero existen documentos que se han suscrito en los que se establecen las normas de conducta y de comportamiento ético a los que tenemos que adscribirnos, ¿no? Entonces hemos decidido volcar la página y resolver esto de forma interna. Ya habrá novedades más adelante seguramente, pero vamos a abocarnos al trabajo por el que la gente ha elegido a esta opción minoritaria, pero con la misma legitimidad con la que el gobierno hoy conduce el país, ¿no es cierto? También nuestra representación viene del mandato de los bolivianos y de las bolivianas que han creído en Samuel Vera Medina, que era quien encabezaba esta opción. Bien, a ver,
Lo he visto sonrojarse o lo he visto son sonreírse. la camisa rosada. La camisa rosada. Así Don es. Hugo Sandoval es vocero del MNR. ¿Qué ha Así es. pasado, Bueno, don Hugo? a Cuéntenos. ver, siempre agradecer la presencia de los compañeros. Siempre es duro, no me gusta ponerme en sus zapatos, es duro tener que defender otras cosas, pero lo que ha pasado es simple, elemental y sencillo. Nosotros tenemos un acuerdo político con Unidad Nacional, de Unidad Nacional, para encarar una elección que era el 12 de octubre y ahí se acabó. La culpa de eso no la tiene Unidad Nacional, no la tiene otro, la tiene la encargada responsable de la bancada, que hoy por hoy, porque no nos van a echar la culpa, por ejemplo, de la Brigada de la Paz, lo que pasó. ¿Qué pasó en la Brigada de la Paz? La Brigada de la Paz, hoy día he visto en el Facebook acusaciones serias que se han disparado unos diputados, unos parlamentarios. Entonces lo que pasa acá es que la inexperiencia de la responsable de la bancada, su falta de identidad con las fuerzas políticas o la actividad política, Jimena Costa, ha llevado a que no haya conciliación, consenso, para organizar bancada, para organizar secretarías, para organizar comisiones, etcétera, etcétera. Prueba clara es lo que ha pasado en Santa Cruz, lo que ha pasado en la brigada. No pueden echarle la culpa al MNR, porque nosotros tenemos una función, tenemos un acuerdo político, no lo tenemos con Jimena Costa, lo tenemos con Unidad Nacional. Hasta el día de hoy yo no sé si va a tener la voluntad el jefe nacional de Unidad Nacional de hablar con el jefe nacional del MNR para conciliar algunos criterios para adelante, porque ese es el acuerdo. 12 de octubre se acaba el acuerdo y a partir del 12 de octubre trabajamos en conjunto. 12 de octubre se acaba el acuerdo. Se acabó el acuerdo en términos de que íbamos a una elección. Lo demás son términos administrativos, como dice él, es un tema de distribución de espacios, etcétera, etcétera. Ese es el primer punto de quiebre y de conflicto. Tú no puedes excluir a una fuerza política y además con los argumentos que se han esgrimido, por ejemplo, transfugio, etcétera. El compañero acá, por ejemplo, ha sido del MNR. Wilson ha sido del MNR. Yo no lo acuso de tránsfuga porque eligió su mejor opción. Nosotros no hemos cambiado de color. Nosotros hemos mantenido una línea en función del acuerdo y no se ha conciliado ningún otro acuerdo posterior con Jimena Costa, porque Jimena Costa, repitiendo y en su ausencia, ha tomado una actitud como Jimena Costa y no como una bancada. Eso hay que ser claro. La entendemos, no tiene la identidad partidaria, ella ocupa un espacio por un acuerdo personal y está bien, no vamos a objetar eso. No lo vamos a observar, no lo vamos a objetar. Ella en su momento tendrá que determinar su propia posición política, por eso me sorprende que sea ella la que no responda y no defienda, porque ella es la responsable de la bancada para hablar de esto. Me está diciendo que de esta mala sintonía que se ha generado entre esta alianza, la responsable es Jimena Costa. Así es, la inexperiencia, la falta de consenso. Ahora, vamos más atrás. El acuerdo, ¿por qué lo hemos firmado con Unidad Nacional? Fue claro, Vladimir Peña nunca tuvo un acuerdo con el MNR, los demócratas, ¿no? Y nosotros no vamos a retroceder ni en lo que nos dicen ni en lo que nosotros decimos. Hay que ser claros. Los acuerdos políticos de oposición o de oficialismo no pueden ser en base a coyuntura ni conveniencias, ¿verdad? Antes del 12 de octubre todos cacareaban, porque es un cacareo, de la famosa reelección de Evo Morales, todos, era una línea mediática para todos hablar de eso, pero todos se quedaron callados cuando viene la reelección de Rubén Costas. Entonces tenemos que ser pues conscientes con lo que hacemos, tenemos que tener convicción con lo que hacemos, encontrar las alternativas y los mecanismos. O sea, ahora ya no gritamos eso, ahora nos conviene, ahora el MNR es funcional al MAS, porque el MNR observa eso. Ahora el MNR es funcional al MAS. No, ¿cómo pues? El MNR estaría con candidatos con el MAS y no los tiene. El MNR está yendo solo en todos los departamentos. ¿Quiénes son funcionales al MAS? Si tuviéramos que utilizar los mismos argumentos que usan los compañeros cuando hablan del MNR. Me da mucha pena, me da mucha lástima. Son funcionales al MAS porque aceptan a un candidato a gobernador, ¿no? Que es el único gobernador que no ha sido derrocado, tumbado. Los otros 5 han sido tumbados, desde Ernesto Suárez, Leopoldo Fernández, etcétera, etcétera, que durante años se ha cacareado, se ha dicho que han sido tumbados por el movimiento del socialismo, pero es el único gobernador que no ha sido tumbado. Es el único que no está siendo investigado, no está participando de la investigación del Hotel de las Américas. Es el único gobernador. Entonces, ¿quiénes son funcionales al MAS? Pues son pues los que les están tendiendo la cama, les estamos dando ciertas ventajas. Aquí hay que ser claros en política. Hay que ser claros, el MNR tiene una posición, ha aparecido, no les gusta, bueno, ni modo,
que no les guste. Nosotros tenemos una posición, tenemos una trayectoria de 71 años, no nos vamos a cambiar la camiseta ni azul ni amarillo, no respondemos a Rubén, no respondemos a Samuel, hay instancias de coordinación, nosotros respondemos a 71 años de historia. A ver, don Javier Zabaleta, ¿qué me dice? Bueno, mira, lo bueno es de que este escenario no es nuevo, ¿no? Lo hemos vivido con Podemos, los televidentes recuerdan cómo fue aquella bancada que llega con mucha fuerza al Parlamento de Podemos, pero en menos de un mes termina desarticulándose al punto de que Podemos desaparece, ¿no? Desaparece no solamente en términos formales, administrativos en la Corte o en el órgano electoral, sino también en términos políticos, ¿no? Al punto de que Tuto Quiroga a la siguiente elección no participa. Luego se intenta hacer otra alianza con Convergencia, ¿no? Convergencia juntaba a los resabios de José Luis Paredes, a los resabios también estaban los verdes ahí, de Rubén Costas, estaba gente de Manfred Reyes Villa y otros líderes de la derecha independientes que intentan, ¿no? Sumarse ahí y hacen esa alianza. El resultado es el mismo. No pasan ni 6 meses del primer año y se desmorona esa alianza y terminan funcionando cada parlamentario, cada grupo de parlamentarios por su lado, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto hace unos días en la Cámara de Diputados se ha repetido ya por tercera vez y por eso no nos sorprende. Nos preocupa porque eso es difícil como oficialismo responderle a una oposición fragmentada, porque como muy bien dice el señor Sandoval, unos nos critican de una cosa, estamos tratando de responder eso y los otros ya nos critican de lo contrario, ¿no? Entonces, lo único que genera eso es confusión. El otro día en un debate ahí en la Cámara de Diputados, unos nos decían que somos funcionales a la dictadura de los pueblos indígenas, nos decían. Y del mismo partido de Unidad Demócrata nos criticaban otros de que que no protegemos bien a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que es más difícil, pero no imposible, responder a esas variables de la oposición. Yo que creo que está pasando en resumidas cuentas y ya es tiempo de que Rubén Costas, el mismo Doria Medina y compañía se den cuenta. Aquí hay un liderazgo demasiado fuerte que no solamente es un liderazgo personal, le dicen caudillo, reduciendo el análisis a la mínima expresión. No es un liderazgo simplemente caudillista o mediático. Es un liderazgo que trae detrás del presidente Evo Morales toda una reforma estatal. Por lo tanto, el estado en el que estamos viviendo es producto de ese liderazgo y producto de esa corriente de pensamiento. Entonces, no te puedes enfrentar a él con matices de lo que ha sido el proceso de cambio, porque lo que plantea Doria Medina son matices. Ahí mismo Rubén Costas ya han aceptado la Constitución, han aceptado el modelo económico, plantean matices de reforma simplemente, y eso confunde a la población, ¿no? La población cuando los ve aceptando las cosas, viviendo bajo esa nueva lógica, pero a la vez queriendo voltear al presidente, lo identifican como un mero oportunismo político, y por eso es que primero que no crecen, y segundo de que sus disparidades al interior son evidentes al punto de llegar a estas rupturas. En algún momento tienen que o cambiar de estrategia o finalmente terminar de apoyando lo bueno que se está haciendo, porque si el presidente Evo Morales tiene ese liderazgo es porque hay cosas que se están haciendo bien y eso lo siente, lo palpa la población en las calles y por eso se sigue teniendo esos porcentajes altos, ¿no? Y yo espero que en algún momento se den cuenta de eso los partidos de oposición antes de que terminen desapareciendo como parece que es su futuro, ¿no? Don Wilson Santamaría, van a desaparecer prontito, les hace daño estas peleas internas, se ve una oposición, porque en realidad es el país entero, ¿no? Que los ve, se ve una oposición de pronto que están peleando entre ellos y que bueno, caramba, ¿cuándo alza cabeza la oposición? Va a haber, conflictos existen en todos los niveles, desde la familia y peor en una alianza política, ¿no es cierto?
pero son 4 parlamentarios que han optado por oír sus propias aspiraciones. Y Hugo está muy mal informado en ese tema porque hemos tenido una reunión de bancada, buena o mala la conducción, pero hemos tenido una reunión de bancada en la que hemos acordado los espacios que se iban a ocupar, ¿no es cierto? Yo ratifico este criterio de que finalmente espacios más o espacios menos no son un conflicto en Unidad Demócrata. Finalmente la vocación de servir no pasa por ocupar un carguito o tener unos empleados, ¿no es cierto? Que es lo que nos diferencia claramente. Segundo, de lo que dice Javier, queda claro que el proceso, la revolución, la denominación que le pongamos es Evo Morales. Y sin Evo Morales no hay más, ¿no? Y eso se nota y eso se va a notar en la elección subnacional. Va a perder varias gobernaciones, va a perder ciudades capitales, porque está claro que el liderazgo del presidente, que reconocemos fruto del mandato popular y por eso tienen la presencia que tiene en la Asamblea Legislativa, no se va a repetir en las regiones. Y por eso no van a poder ganar ni con el mismo porcentaje ni en la misma cantidad de departamentos. Porque está claro que un proceso de transformación del país tiene que ir acompañado también de la construcción de nuevos liderazgos, que es lo que no hay, ¿no es cierto? Y la gente con su voto, con el mismo voto con el que eligió al presidente y a los 2/3 que tienen, también va a elegir opciones distintas, porque la lógica del equilibrio va a primar inicialmente. Segundo, porque está claro que el poder total en este país no va a existir, ¿no es cierto? La gente sabe con su voto establecer los equilibrios razonables para la correcta administración del Estado y los niveles que corresponden en esta nueva lógica autonómica, ¿no es cierto? Tercero, esta es una bancada de 33 parlamentarios de 29 ahora, que va a hacer una propuesta de agenda legislativa. Nosotros, antes de conformar la Alianza Unidad Demócrata, Samuel presentó un documento que se llama Visión de País. Es un documento muy interesante que se sintetiza en seguir apoyando lo bueno, en corregir lo que está mal y en hacer lo que no se hizo. Y vamos a mantener esa premisa, ¿no es cierto? Porque uno no puede asistir a este nivel, a este ente camaral, a oponerse por oponerse, ¿no es cierto? Sino fundamentos y argumentación sustentable es lo que va a primar en adelante. Creo que estas primeras escaramuzas, como Javier dijo algún rato en una sesión, han pasado y nos abocaremos de lleno ya al trabajo legislativo, que es para lo que la gente nos ha elegido y para lo que los impuestos de los bolivianos sirve en estos 130 ciudadanos. Don Hugo, ¿cómo trabajar con una alianza así medio de mala sintonía, ¿no? Así de malas vibras, ¿no? No mala sintonía. A mí me agrada, espero que se mantenga el nivel laxo, suave que se está manteniendo en esta conversación, porque lo que dicen los medios, lo que dicen los periódicos, lo que dicen las cosas o cómo gritan en el Parlamento es diferente a esta actitud, digamos, ¿no? Estas acciones, hay que ser claros. Ahora, de estar informado, estoy muy informado, por algo soy vocero nacional del MNR. Sin embargo, me acabo de enterar que ya nos han sacado de la bancada, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Eso muestra la falta de coordinación, sintonía, etcétera, etcétera. O sea, tienes que anunciar pues a tus aliados, a tus socios, ¿no? Como cuando los invitas a comer, que es lo que ha pasado, te invito a cenar, pero anda a la cocinita, escondete. No es así, ¿no ve? Entonces ahorita me acabo de enterar, espero que oficialmente nos digan que estamos separados de la bancada, debe haber alguna argumentación. ¿Están fuera de la bancada? Entonces, sería bueno saber. Esa relación se maneja pues con los parlamentarios, ¿no? Que están en la asamblea, no con los voceros ni con los dirigentes regionales. Claro. Y hay un procedimiento establecido para que... Me imagino que administrativamente lo hablaremos, jefe de tu partido con jefe del mío, qué sé yo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que aquí hay que encontrar es que para conversar, ¿no? Como decía Javier, que tiene más años en el Parlamento, decano. Decano. Durante 10 años se ha intentado construir una oposición con gente sin identidad, que se dedica al cacareo, y hoy por hoy, los que más cacarean, justamente, no digo Wilson, porque Wilson es presidente parlamentario, son justamente los que quieren replicar los espacios, los mismos espacios de hace mucho tiempo. Son los que por un pasaje se quedan callados por el Hotel Las Américas, o que al final igual negociaron la bancada de Convergencia hace 2 años, si no me equivoco, ¿no? Entonces, tenemos que ser claros a quién defendemos o por quién hablamos. Sería bueno que los que trabajan y actúan en esas cosas sean los que se defiendan y aclaren, ¿no? Para empezar, para continuar, la oposición tiene que ser contundente. La oposición no es venir a gritar,
y a tumbar un presidente. La oposición tiene que ser propositiva. En 10 años no hay un proyecto de ley que haya presentado la oposición. En 10 años no hay una propuesta, una fiscalización real más allá de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación los escucha todo el mundo, pero el Contralor es el que lleva las fiscalizaciones a pedido de los parlamentarios. Si no, me muestren una, ¿no? Para ser realistas y contundentes tenemos que ser éticos con lo que hacemos, con lo que representamos. Probablemente yo no soy parlamentario en este momento, es correcto. Yo no me meto en los problemas internos de otros, es cierto, en las decisiones. Por eso decía, me da pena ponerme en los zapatos de otro, ¿no? Porque un jefe o un gerente es el que dispone la vida de los demás. Unidad Nacional hoy por hoy, hace 3 meses se hace insultar con su candidata a gobernación. Le dice, yo no soy de Unidad Nacional, me voy a Solvo, porque ahí no hacen desarrollo humano, no tienen prácticas políticas, maltratan a las mujeres, no sé qué, y hoy día es su candidata. ¿Por qué? Porque le impone el jefe. Entonces, es diferente el manejo en los partidos políticos, y esa diferencia en el manejo de los partidos políticos es la que hace que disociemos en el manejo de una bancada. Don Wilson Santamaría, y luego pasamos al diputado Zabaleta. ¿Cómo trabajar con esta mala vibra que se tiene entre, claro, los ex aliados o aliados, don Wilson Santamaría? A ver, lo primero, en la vida no hay nada que no se pueda resolver, ¿no es cierto? Es verdad. Entonces, estamos en las instancias que corresponde, que Hugo no conoce, estamos estableciendo los mecanismos para aclarar algunos aspectos que hacen a la alianza. Pero eso es, como él mismo lo ha dicho, muy administrativo, ¿no? Nosotros tenemos una posición respecto a lo que ha ocurrido y dejamos que la ciudadanía evalúe. Usted me ha hablado de pegas, me ha hablado de... Las comisiones, los comités, esos espacios... ¿Usted ve interés en esos ello? espacios legislativos tienen pues asignados una oficina, tienen asignado un personal, ¿no es cierto?, a su servicio. Pero y por eso van a deshacer la... Esa parece ser la preocupación de algunos en la Asamblea, y por eso nosotros no hemos querido dar y no vamos a dar mayor importancia al tema, ¿no? Vamos a concentrar nuestra energía en los temas estructurales, ¿no? El vicepresidente ayer se ha referido con mucha claridad hoy al tema del pacto fiscal. Sí. Eso es un tema que tiene que ocupar nuestra atención, no es cosas internas de quién dijo, quién no dijo, manejó, no manejó. Así no funciona la política de ahora, ¿no? Funciona con propuestas y vamos a entrar a una nueva lógica propositiva para encarar... Van a poder generar leyes, como dice don Hugo Sandolo, van a poder tener una propuesta de la ley X o Z para... La candidata a gobernación que él critica es la promotora de una ley que permite a las mujeres disponer de un día para realizarse controles para prevenir el cáncer, ¿no es cierto? Entonces también está mal informado en términos legislativos y de producción normativa. Pero bueno, como esa, hay otra serie de disposiciones que han sido promovidas por todos los parlamentarios más allá de su afiliación política. El tema de la justicia es un tema que también tiene que ocupar nuestra atención y que hay que resolver. Nosotros hemos hecho un cronograma interno, esperamos hasta después del carnaval, una vez que concluya este tema de las brigadas, terminar de construir una agenda legislativa en función de lo que la propia Asamblea propone, ¿no es cierto?, para el tratamiento, y seamos parte de esto, que insisto, un proceso de construcción común con la gente del oficialismo, de tal forma que le beneficie al país. Nuestra representación viene del mismo mandato, ¿no es cierto?, de los mismos bolivianos y bolivianas, son los que creen, no hay otra opción. Entonces no podemos jugar a construir otras cosas porque estamos en el mismo país y vamos a apostar por corregir lo que no está bien hecho, apoyar lo bueno, desde luego eso es importante. No podemos negar el país en el que vivimos, ¿no? Don Javier Zabaleta, ¿cómo ve? ¿Cómo ve esta situación que una pinceladita le toca más también como... Sí, pero no estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en tratar de resolver o participar siquiera de los problemas de la oposición, ¿no? Más aún cuando ya lo hemos visto y no es nada fructífero ese ejercicio de estarse dividiendo, peleándose internamente en la oposición. Es infructuoso para ellos, pero también para el Parlamento como tal. Entonces no vamos a siquiera asomar en ese debate. Además, por una razón fundamental, esta gestión, esta legislatura, o más bien este periodo legislativo hasta el 2020, tenemos nosotros el gran desafío de llegar al 9% de extrema pobreza, cosa que va a ser histórico.
Y no es una ley eso, es educación, es salud, es vivienda, es servicios básicos, es ciencia y tecnología, etc. Son muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínate enfrentar ese desafío y además estamos preocupando qué dice una fracción de la oposición, qué dice la otra, qué dice la otra. No nos da el físico tampoco. Así que vamos a encarar eso, la Agenda 2020, la Agenda Patriótica del 2025, es llegar a cero con extrema pobreza del 2025. Entonces, estamos trabajando ya en eso. Hay una cumbre que es la cumbre alimentaria que se va a dar en Santa Cruz. Va a haber otra cumbre para reformar la justicia. ¿Se están logrando los consensos en torno a la cumbre alimentaria? Sí, absolutamente, porque además es una necesidad. Eso no es un tema político, que ahí vayas a negociar algún asunto como el tema de las autonomías, ¿no? No, es un tema práctico de cómo produces más alimentos, primero para no ser dependientes de otro país. Autoabastecernos. Pero también para exportar. Ser soberanos. Así es. Ser soberanos alimentariamente. Bueno, diputados, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Se dicen tantas cosas en los medios de comunicación, este es uno de ellos, pero queríamos clarificar qué es lo que estaba pasando en la Asamblea Plurinacional, es importante. ¿Tiene algo que decirme, don Hugo Sandoval? Lo claro es que no tenemos que distraernos en discusiones. Tenemos que ser propositivos y construir. Eso es lo claro. Diputado Zabaleta, ¿cómo están cerrando para empezar el carnaval en la Asamblea? Tranquilos, porque estamos todavía en la etapa de planificación. Vamos a utilizar estos días de carnavales para terminar la planificación legislativa y seguramente en los próximos días ya vamos a plantear las primeras leyes estructurales del país. Pero tienen feriado, lunes y martes. Sí, no hay feriado nacional el lunes y martes, el miércoles o jueves estamos reiniciando sesiones. ¿Ha habido alguna expresión de comadres, compadres ahí en la Asamblea, diputada Santa María? No, la sesión de la brigada ha sido en un edificio anexo del Senado y el resto del tiempo que queda estamos abocando nuestra energía a la campaña electoral, ¿no? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias. Hacemos una pausita. Vamos a echarle una miradita, una vueltita al mundo para ver qué están diciendo los medios internacionales. Información. A ver, la tercera de Chile dice, UDI califica de escandalosas ganancias de Cabal y dice que involucra lo ético y lo penal. Periódico argentino, página 12, dice, Arroyo Salgado pidió no seguir politizando la muerte de Nisman. El Comercio del Perú dice Pluspetrol se va a Pichanaki, anuncia el gobierno. El Nuevo Herald dice María Corina Machado, nuestro llamamiento fue y será siempre pacífico. El País de España, la reforma educativa de Peña Nieto encalla en los estados del sur. La BBC Mundo, ¿qué dice? ¿Por qué son tan caras las universidades en Estados Unidos? Telesur dice FARC, el Estado debe cesar política de utilización de menores. Periódico Grama de Cuba recibió Raúl al presidente de la República de Turquía. Muy bien, estamos en esta tarde hablando de varios temas. Ustedes han podido ver lo que nos han traído los diputados como información. Pero esta tarde más bien, hemos decidido también hablar de esta nueva disposición que ha sacado el Ministerio de Economía sobre el tema de las nuevas garantías que puede presentar un productor o un ganadero cuando necesita sacarse un préstamo productivo. Para eso hemos convocado al economista Luis Franco, que nos acompaña en esta tarde. Buenas tardes, Luchito. Lorena, buenas tardes. Un placer verte después de tanto tiempo y felicidades por estar en una nueva casa, claro que donde sí. se hace bastante análisis en mi criterio. Bueno, muy bien. Gracias por tus deseos. ¿Cómo has visto esta nueva disposición del Ministerio de Economía?
Bueno, la disposición en términos generales, de entrada, es una disposición absolutamente coherente con el modelo económico, productivo, social y comunitario. Es decir, que si leemos y si vemos la intención general, la intención primera, es absolutamente coherente, porque definitivamente no podemos seguir viviendo de anuncios, ¿no? Anuncio el cambio de un modelo, anuncio de apoyo a los pequeños productores, anuncio de apoyo a la productividad, pero en realidad en los hechos muy poca estrategia. Nos hemos llenado de políticas y ha habido siempre ausencia de programas, planes, proyectos, estrategias y tácticas. Esta es una muestra de que las cosas están cambiando. Eso no quiere decir que en mi concepto esta disposición sea absolutamente exenta de problemas de tipo operativo. Y me voy a empezar a explicar. A ver. Es muy bueno que haya garantías no convencionales, el acceso al crédito, la oportunidad al crédito, sobre todo de los pequeños. Además, porque no siempre uno tiene un bien, no tiene una casa, no tiene un terreno, no tiene un departamento. Así es, sobre todo los jóvenes emprendedores. Yo me pongo en la situación de un universitario brillante que tiene un proyecto, por ejemplo, un universitario que está egresando como ingeniero agrónomo, que tiene un gran proyecto que lo ha elaborado con mucha capacidad y con asesoramiento y la experiencia de los profesores, sale, está con una mano atrás y otra adelante, como decimos en el argot popular, y no tiene cómo acceder a un crédito para ejecutar un proyecto que en el mediano plazo podría convertirse en una gran industria que genere excedentes y genere empleo y un modo digno de vida. No hay acceso. Por eso voy a hacer algunas observaciones. Este es un tema de oportunidad de acceso al crédito y del riesgo del crédito, Lorena. Estas dos cosas hay que ponerlas frente a frente. Como oportunidad, excelente. Hay otra nueva forma de acceder, como tú dices, no todos tenemos patrimonio para hipotecar y para acceder al banco. Sobre todo la gente del área rural, del área productiva del país. Así es, aunque yo siempre he pensado que hay distintos niveles de pobreza en el agro. Yo he identificado algunos lugares, y un poco en serio, un poco en broma, decía, este lugar es de campesinos ricos, por ejemplo, ¿no? Y otros lugares totalmente distintos, donde se nota una pobreza franciscana y se nota que la calidad de vida tarda en llegar, ¿no? Bueno, pero hablo también del tema de riesgo. Fíjate, en la posición de la banca, aplicando el decreto con un límite de 5 años para llegar, por ejemplo, a un banco multisectorial al 60% de créditos productivos, son muy buenas las disposiciones, pero veremos el tema del riesgo. A ver, si yo voy a acceder a un crédito con mi ganado, hay un primer momento en que seguramente hay un avalúo, va a haber un registro en el BDP de estas hipotecas para evitar, como bien dice el ministro, la viveza criolla, de que se vaya con la misma garantía a 3 o 4 instituciones financieras. Va a haber una especie de central de riesgo para evitar estos temas. Pero ¿qué pasa si hay una epidemia y mueren los 4, 5 o 10 vacas que están de garantía de mi crédito? Esto es obvio que ha implicado el pensamiento de la aplicación de un sistema de seguro, ¿no? Y estos temas que son complementarios a la operatividad de este tipo de garantías son los que van a hacer difícil la operativa del crédito. Y es lo que no nos ha dicho el decreto, y espero que sí el reglamento nos aclare con absoluta certeza. Por ejemplo, en el tema de maquinaria, vamos a suponer que yo tengo un pequeño tractor con el que estoy haciendo surcos en la tierra para sembrar, estoy trabajando en el agro, y el tractor sufre un gran desperfecto en el motor y se para por un buen tiempo. No tengo retorno, no tengo producción. Bueno, pero está ahí, ¿no? Sí, sí. En el caso de la maquinaria, sí, en el caso de los animales... Es mucho más riesgoso. riesgoso. Lo que pasa es que en el caso de la maquinaria no está generando un progreso en la producción para luego generar una fuente de repago, ¿no? Estos temas van a tener que ser implementados con modelos muy inteligentes de cobertura en seguros, que no signifiquen encarecer el costo de producción, pero que además puedan ser accesibles y atrayentes para empresas de seguros que puedan acceder a este negocio interesante, porque se habla de 2.000 millones de dólares que se va a transferir al sector productivo, y a mí en lo particular me parece excelente. Creo que el gobierno es coherente con muchas cosas, con su modelo económico, social y productivo, es coherente con su posición izquierdista, es coherente con todos los que creemos ser marxistas, es absolutamente coherente.
pero la operativa es la que me preocupa, reitero una vez más. Es decir, yo estoy viendo oportunidad. Es bueno que ahora se piense en el costo de oportunidad de obtener rápidamente un crédito, pero aquí está el riesgo. ¿Será que estas cuestiones operativas del riesgo, como siempre pasa en la burocracia, en la banca, van a permitir que el crédito sea oportuno, no solo accesible? Esa es mi gran pregunta. Más que todo, Luchito, yo pienso que yo no le veo mucho problema en la... Es posible lo que tú dices, tú tienes experiencia en el tema económico. Yo tengo dudas con lo que pueda sentir la institución que te va a prestar el dinero. Así es, por eso hablo del riesgo. Ahorita vamos a hablar de eso. Tengo que hacer una pausita bien Ok, cortita. perfecto. 2 minutos luego vamos a hablar de este tema. ¿Qué siente el banco cuando va a prestar dinero a un productor? Y este productor viene con una maquinaria, con una cantidad de ganado para ponerlo en garantía. Bien, otro tipo de garantía, maquinaria, ganado, ovejitas, vaquitas. A ver, ¿qué Garantías dices? no convencionales. A ver, ¿qué siente el banco y qué debería pasar con la banca? La banca ha tenido una situación, para hacerlo rápido, muy cómoda. Tiene que empezar a asumir un riesgo real. Pero sin embargo, fíjate, estas cosas no funcionan por decreto. Yo creo que un modelo alternativo, en el que voy insistiendo hace mucho tiempo, y el gobierno tímidamente está empezando a implementar, es un fondo de garantías para la productividad. Está bien este tipo de garantías, hay que implementarlas. Van a tener, en mi concepto, sus problemas operativos que van a ir en contra de la oportunidad. Sí, hay voluntad en varias partes. Sin embargo, yo creo que el modelo más eficiente es este. La banca ha estado pidiendo compartir el riesgo del crédito hace muchos años con el gobierno. Y una forma de compartir, Lorena, es establecer un gran fondo de garantías para canalizar estos créditos hacia el sector productivo. Y no se pide mucho. Yo siempre digo, el gobierno tiene 200 millones de dólares, de 16 mil millones de reservas, sí tiene 200 millones de dólares. La banca tiene 16 mil millones también de depósitos acumulados en sus cajas fuertes. Es decir, no puede poner 200 millones de dólares para constituir un fondo de 400 millones, los cuales ayudan de una manera directa a constituir un fondo y compartir el crédito. ¿Qué pasa con esos 400 millones? No se van a desembolsar de un día para otro. Se hacen colocaciones en operaciones de renta fija en el exterior y se va haciendo crecer este fondo. Pero esto tiene dos requerimientos. Un fondo de garantías absolutamente despolitizado, con gente experta en finanzas y en evaluación de proyectos, y una forma de institucionalizar los sistemas de información en el país. Ya es hora de que tú no tengas que ir a 20 lugares para terminar un trámite, es hora de que hayan las ventanillas únicas. Para eso está la informática, las bases de datos comunes y compartidas. Creo que hay mucho que hablar, sobre todo para poder aplicar estos 2.000 millones como meta que tiene el gobierno, pero hay otra cosa. Dentro de las variables macroeconómicas se dice con mucho orgullo 16 mil millones de reservas, 15 mil millones en la banca. Estos 15 mil millones tienen que salir al sector productivo. De esto espero tener la suerte de conversar contigo en detalle de estrategias, porque hay estrategias concretas. Tenemos pendiente entonces así es, Lorena, entrevistas pendientes para hablar de estos otros temas que también son interesantes y que pueden aportar, por supuesto, al sistema que está llevando adelante. Sin embargo, en resumen, esta medida es absolutamente coherente con las políticas que tiene el gobierno. La cosa es saber implementarlas. Bien, veremos en la implementación cómo nos va. Luchito, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que están en la casa, que están en la oficina todavía. Un cariñoso abrazo. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes.